Yes, so Nithyanandam, everybody. Welcome to today's session. It's going to be a short overview of what the original yoga is, as revealed by His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, through what has been revealed as Nithyananda Yoga. And for those of you that do not know me, my name is Sri Nithyananda, ordained Nithyananda Yoga Acharya. Bien, bienvenidos a todos para América Latina. Estamos dándole la bienvenida a Drida, que es un archaya, que es un maestro iniciado directamente de nuestro amado Swamiji, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam, Supremo Pontifice del Hinduismo, Jagadguru Mahasanidana. Le damos la bienvenida a Drida, nos va a platicar quién es y con esto vamos a abrir las puertas a traer... Vamos a traer el yoga a Nithyananda Yoga a América Latina. Te pedimos paciencia porque vamos a estar traduciendo. Por el momento Drida va a hablar y voy a traducir. Así es que esta presentación la vamos a tener bilingüe para que toda América Latina, esos que viven en Estados Unidos y Canadá, que también nos acompañen. Esos que medio hablan inglés, español, les damos la bienvenida a todos. Te vamos a dejar los datos en el video para que entres a las clases oficiales en la página web oficial. Bien, Drida es un archaya oficialmente iniciado de nuestro amado Swamiji. Así es que vamos a aprender mucho de él. Le damos la bienvenida a Drida. Adelante. I don't know what I did to deserve it in this birth, but I was blessed to be trained directly by Swamiji and be a part of the various different revelations of yoga that he's revealed to the world. And since 2015, I've been able to just be showered with blessings to have him reveal various different truths of yoga. And I just feel overwhelmed with gratitude to be a part of this evolution of yoga, bringing it back to the sacred truths and the origins of yoga, if you will. Bien, Drida dice que no sabe qué fue lo que hizo en esta vida para poder tener este gran privilegio de haber sido entrenado directamente vía su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. Está extremadamente contento y dice que directamente lo entrenó en los diferentes tipos de yoga y está listo para traer estas grandes enseñanzas a todos nosotros en América Latina. ¡Ay, qué alegría el yoga en América Latina! Go ahead. And so before we begin this session, antes de iniciar esta sesión, it'll be about 25 minutes. And, va a ser unos 25 minutos. I'll just begin by invoking Swamiji with a prayer. Vamos a iniciar invocando la presencia de nuestro amado Swamiji. Todas las manos en Anjali Mudra, la espalda recta y a la espalda y el cuello. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Yes, so I'm excited to be here with you all today. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. And to have this great opportunity to discover the authentic yoga. Y el tener esta grande oportunidad de descubrir la yoga auténtica, tal y como es. When we think about yoga today in the modern world, we think maybe it's about improving flexibility or developing strength. Cuando pensamos la yoga el día de hoy, pensamos en que es para construir el cuerpo, para tener flexibilidad o fuerza.
But when we look to the sacred scriptures, Pero it cuando is vemos las escrituras continuously sagradas, revealing to us that it is about constantemente nos revela experiencing Kundalini awakening and que es para developing experimentar el a deep despertar feeling del connection Kundalini with the divine. y la conexión profunda con lo divino. And what Nithyananda Yoga Lo que es is not Nithyananda Yoga some new form or new style of yoga. no es una nueva forma o un nuevo estilo de yoga. It is yoga as per the scriptures, as initially revealed by Sadashiva himself. Este es la yoga original desde las escrituras sagradas, las cuales Paramashiva mismo nos reveló. And so with Nithyananda Yoga, all of the asanas, they are traditional asanas. All of the teachings, everything is coming directly from the sacred scriptures themselves. Con el Nithyananda Yoga todo es desde el origen, viene desde el origen de las escrituras sagradas originales, las posturas sagradas originales. And His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, who we fondly refer to as Swamiji, has compiled this all together and revealed it to the world as Nithyananda Yoga. Nuestro amado Swamiji, como lo conocemos, Swamiji significa monje, que así le decimos de cariño, y su nombre oficial es su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. Él copiló, unió, juntó toda esta información y se le está trayendo al mundo una vez más. Está reviviendo esta ciencia. And the very well-known today 108 asana sequence is his first level sequence that is known as the Prathama Vinyasa Krama. El primer nivel de la secuencia son 108 posiciones que se llama el Prathama Vinyasa Krama. It compiles all of these sacred scriptures que tiene into todas las one escrituras incredibly sagradas powerful combinadas. yoga sequence. Fue la combinación de todo esto para tener una secuencia poderosa y con todos los elementos. And so today I'll briefly introduce you to what these scriptures tell us. El día de hoy voy a introducirte a lo que nos dicen estas escrituras. What the scriptures say what the first style of yoga is. ¿Qué es el primer estilo de yoga? Are you practicing yoga in the right place? ¿Estás practicando yoga en el sitio, la localidad correcta? Are you preparing your body and mind properly before your yoga practice? ¿Estás preparando tu cuerpo y mente antes de la clase de yoga? What do you need to do before you start your yoga ¿Qué es lo que practice? necesitas hacer antes de iniciar la práctica de yoga? The 12 components of yoga, what each component is, Los and how it 12 enhances your componentes de practice, yoga y qué es lo que es cada uno and how you can experience Kundalini awakening. y cómo puedes experimentar el despertar del Kundalini. And as mentioned before, Y como the te dije scriptures, anteriormente, las they are escrituras the sagradas authorities of yoga. son la autoridad de yoga. Whether it's the Rodava Agama, Ya sea revealed by que sea Lord Shiva in 6000 BC, y aquí están los nombres y puedes ver en la pantalla. Rava Agama, que tiene 6000 años antes de Cristo, que la escribió Patanjali. directamente Paramashiva. the Patanjali Yoga Sutras from sage Patanjali in 500 BC, Las sutras de Patanjali, que también son 500 años antes de Cristo, or from the Garanda Samhita, the great sage Garanda in his Garanda Ashtanga Samhita. Yoga, revealed in the 17th century. en el siglo VIII. When you're learning and experiencing Nithyananda Yoga, Cuando estás aprendiendo y experimentando Nithyananda Yoga, you're experiencing what the great sages and enlightened masters that have come before us have experienced and written down to pass on to future generations. estás experimentando, disfrutando exactamente lo que los grandes sabios del pasado nos dejaron para la Nithyananda humanidad. Yoga is the compilation of all of these great sutras. Wow, si puedes ver la pantalla, Nithyananda Yoga es la combinación de todos estos libros sagrados que se llaman sutras.
So what is the first ever form of yoga? ¿Cuál es la forma primordial de yoga? 6,000 years ago in the Eh, world of Agama, que sucedió 6000 años antes de Cristo en el Raurarava Agama. Shiva said, being firmly established in this unique yoga, which is ever relevant and superior to all other systems. Shiva nos He who dice is en, practicing this is called a Nitya Yogi. okay, está escrito, perdón, este, esto que vamos a hablar es del libro sagrado Agama, que son las palabras sagradas directamente de Paramashiva, de Shiva mismo, y que dice que el estar establecidos firmemente en esta única forma de yoga que es siempre relevante y superior a todos los otros sistemas de yoga, tú te puedes establecer y sentarte en este estado. Y cuando tú estás en ese estado, eso se llama Nitya Yogi. Nitya Yogi son los expertos que conocen lo esencial de las verdades sagradas. Tattvas es la palabra para verdades sagradas. And this is amazing because Lord Shiva himself is saying that this Nitya Yogi, Nitya means eternal. This is the eternal form of yoga, and it's ever relevant and it's superior to all other systems of yoga that'll ever come after it. Es extremadamente, es una gran alegría porque este sistema se le llama Nitya Yoga. Nitya significa eterno, significa que eternamente está aquí para ayudar a la humanidad y fue escrito, dado, brindado exactamente de Paramashiva mismo. And that is the yoga that you're learning about today in this session. Wow. Y esa es la yoga que tú vas a aprender en las sesiones. So the first thing is when we start to practice yoga is where can we practice? And the scriptures give various different places and locations that you can practice. El punto principal número 1 es dónde puedes practicar la yoga. Y las escrituras sagradas te dan varios puntos. So it could be a temple charged with divinity. It could be your own home. It could be a forest. But the most important is really being practicing in a place free from all hindrances and disturbances. Okay. Tenemos diferentes ejemplos de dónde puedes practicar. En un templo que haya que tenga la batería de la iluminación, la divinidad. En un sitio donde no solitario en tu casa, en tu propia casa, en un bosque, en un árbol, donde no tengas interrupciones de sonidos o de animales, un lugar donde no haya, al final tienes muchas elecciones, pero al final lo que se te pide que tengas es un espacio, un lugar donde no tengas distracciones. So wherever possible, please avoid practicing yoga if there's crying babies around or TV on the background or in a gym. Si está la televisión, se te pide que evites el practicar la yoga con la televisión prendida, con los niños llorando, con los animales, con todo tipo de disturbios. Hazlo en un sitio donde puedas tú conectarte directamente con lo divino. And as mentioned before, the purpose of yoga, it is revealed in the Yoga Kundalini Upanishad in chapter 2, verse 74. It is about uniting with Shiva and dissolving in him by awakening the Kundalini Shakti. Wow. Tanta alegría que hasta me quitó las palabras de la boca. Lo que sucede con estas prácticas de yoga es que te dirige, te lleva a lo último, que es entrar en unicidad con Shiva mismo, el disolverte con Shiva mismo. Kundalini Shakti.
Pasas por las 8 formas que se llama Prakritine, que te une con los 5 elementos. Y al final, el punto final es cuando te sumerges con Paramashiva. Por eso se te pide que no tengas distracciones. So when we're practicing yoga, it really is important to be in a space that you feel is sacred, or at least you can make it sacred for that period of time, because we are here to unite with Shiva in this yoga practice. En esta práctica de yoga estás aquí para unirte con Shiva, por eso es que te pedimos que tengas un sitio donde no tengas distracciones y lo más sagrado posible. Sabemos que cada quien tiene sus necesidades, así es que lo más posible. And the word I've been using, practice, yoga practice, it is true, but what's even more true is that yoga is a ritual to awaken Kundalini. Bien, he estado usando la palabra practicar, pero más que una práctica, el yoga se usa para despertar el Kundalini. Así es que es un rito sagrado. The great sage Svatmarama, in his Hatha Yoga Pradipika, reveals that Kundalini is the basis of all yoga rituals. El gran sabio Svatmarana, en el capítulo 3, el verso 1, dice que el Kundalini es la base para todos los rituales del yoga. So when you hear somebody say that they're practicing Kundalini yoga or another version of yoga, all authentic yoga is Kundalini yoga to its core. Cuando alguien te dice que están practicando yoga de Kundalini o yoga de este nombre, de este otro nombre, tienes que saber que toda la yoga está basada en el Kundalini. Toda. And so it is a very sacred, divine practice, this yoga. And like many sacred practices and rituals, there needs to be a preparation, a ceremonial preparation, if you will. So before you're practicing yoga, you also need to prepare your mind and body in such a way. La práctica de yoga es un rito ceremonial, por eso es que necesitas prepararte para antes de iniciar, el tener, porque estás haciendo como una, pues sí, es como una ceremonia ritual. In the Srimad Sarvanyotra Agama, this is one of the first treatises on yoga, on verse 7, it says before a yogi begins their practice or this ritual, they need to take a usual ceremonial bath, so showering in the morning, getting besmeared with vibhuti, the sacred ash that I have on my forehead, sprinkling yourself with consecrated water, and then prostrating before your guru. En el libro sagrado, si ves aquí en la pantalla, que se llama Srimad Sarvanyotra Agama, en el capítulo 7 dice que antes, como es un ritual, una ceremonia sagrada, antes de iniciar el yoga, es importante que te bañes completamente, que te apliques el vibhuti y el kumkum, que es el polvo blanco que tiene en la frente, y el tercer ojo, y también que te purifiques con agua sagrada. And that's one reason why you'll always see Swamiji or with us in the form of a Guru Murti, because the Guru always has to be present in an authentic yoga practice. En las prácticas auténticas de yoga, nuestro Guru siempre tiene que estar presente. Por eso es que ves que en todas nuestras clases tenemos la foto de él o tenemos el Atma Murti que es un nivel más allá de la foto. And then that's how you begin your yoga practice. You offer your salutations, your prayer to the Guru. And in this Shastra Pramana, which is a verse revealed by Shiva in the Ishvara Gita, it says that you should salute to Vinayaka, which is Lord Ganesha, and your Guru, the Ishvara Sadashiva. Por eso es que nosotros iniciamos la práctica
saludando en oración a nuestro gurú antes. Y le entregamos primero, aquí está el Shasta Pramana, que es el Isharab Gita, el verso 52, el cual dice que primero empecemos con la oración. Claro que siempre iniciamos con nuestro amor Ganesha y con nuestro amado Swamiji. And the scriptures continue to reveal how you should begin your practice. And this is how Nithyananda Yoga practices begin, with your prayer, your salutations to the Guru, followed by what's known as a Mula Mantra, and then a Sankalpa, creating a conscious intention as well. Bien, por eso es que iniciamos con lo que se llama las prácticas sagradas, iniciamos con lo que se llama el Mula Mantra, y tenemos aquí las escrituras sagradas, que es Srimad Sarvagnanotara Agama, y es el verso 10, que nos dice que tenemos que repetir el Mula Mantra, y después es el Sankalpa, en Sankalpa, que es la resolución consciente, para que las vibraciones y lo que dice el Sankalpa, el mantra o la oración, empiecen a vibrar en nuestro propio cuerpo. Many times we'll get onto the yoga mats and our minds will be racing, and we might even bring our cell phones onto the mat with us or right by us, and we get distracted, and maybe we don't have a real strong purpose in why we're on the mat. But yoga is about really instilling a sankalpa, conscious intention of what you want to manifest. And so this ritual, how you begin, is so important to really bolt in whatever it is that you want to experience from this yoga practice. Es muy importante este rito del Sankalpa, es muy importante para que se quede en ti impregnado qué es lo que quieres en esta práctica de yoga. Si estás buscando el cuerpo yógico, que es el cuerpo saludable, joven, flexible, el Sankalpa, con las palabras que expresamos, hace que ese cuerpo se realice. Y esto es parte del verso sagrado del Shasta Pramana, Shiva Samhita, el verso 35. Por eso es importante que no tengamos los celulares, las distracciones a nuestro alrededor, sino que sea esa unión con Paramashiva, con nuestra más alta posibilidad. And so when you're stepping onto your yoga mat, Sankalpa is really about saying, I am not my SDHDs, my self-doubting, self-hating, self-denying thoughts. I am not this limited person that I, feel and maybe experience the rest of or the majority of my days. I'm not that being. In this moment, I'm embodying Paramashiva. I'm embodying the divine, and that's what I'm bolting into my system. That is my sankalpa, my conscious intention. La intención no la intención, lo que sucede con el Sankalpa, con la resolución consciente, es que, ves que pasamos nuestro día y estamos, me duele, que empezamos con el autoduda, autoodio, el no me merezco, todas las dudas, todos los problemas. Por medio de tú recibir el Sankalpa, todos esos, estás diciéndole, yo no soy los problemas, no soy el autoduda, no soy el autoodio, no soy los incompletos, nada de eso. Yo soy como Paramashiva. Y esto te está recordando, despertando ese aspecto que vive en ti, que es Paramashiva. And so it's really important to understand that yoga is not just about flexibility. It is about having this right context. Es importante que comprendamos que la yoga no es solo la flexibilidad, es el tener el contexto correcto. And I love this quote, or this verse from the Tejo Bindu Upanishad. Shiva himself is saying that basically you can do anything that you want. You could be extremely flexible. You can develop an amazing yoga practice, but without the context that you are here to establish a space of oneness with Paramashiva, with the divine, then it doesn't matter if you straighten your waist or your limbs
he says it's useless, as if you were the branches of a dead tree, absolutely useless without the context of oneness. Si no tienes el contexto correcto y logras el cuerpo que estás soñando, pero no tienes el contexto correcto, es como crear un árbol muerto sin ramas, con ramas muertas, porque no te estás estableciendo en esto. Y esto es parte del Shasta Pramana, Tejobindu Upanishads 1.28. And so, as mentioned before, what Swamiji has done is he's revealed these 12 different components that are part of every yoga practice. And in Nithyananda Yoga, each one of these components is a part of every sequence. Swamiji compiló todo esto y Nithyananda Yoga tiene 12 componentes, como ven los nombres aquí. Swamiji fue quien los compiló y nos los reveló. So when we think about yoga, everybody knows that there's asanas. Some people also are aware of bandhas or mudras, but in total, there's actually 12 components. Cuando piensas en yoga, muchos conocen la palabra que se llama asanas, tal vez conozcan también la palabra de bandha y mudras, pero es muchísimo más que eso, son 12 componentes. So with Nithyananda Yoga, one of the first components is actually AYUDA that you apply before you begin, which is the sacred vibhuti and kumkum and yananjana on your third eye. Con el Nithyananda Yoga, que son 12 componentes, antes de iniciar la práctica, primero te aplicas lo que se llama AYUDA, que es el polvo blanco, que es el kumkum, y el vibhuti. El kumkum es el polvo rojo y el vibhuti es el polvo blanco. Abharana is the sacred jewelry, so a kantamala around the neck, and if you have rudraksha earrings as well. Abharana son las joyas, que sería el mala que usamos, y también puede ser los aretes, si tienes los aretes correctos, que son los aretes que se llaman, what's the name of the earrings? The rudraksha earrings? Los aretes de rudraksha. Tienen un nombre específico. The mandalas is the sacred geometric design that is either below your yoga mat or above you as well. Los mandalas son las figuras geométricas sagradas, que en nuestro caso sería el Sri Yantra, que es símbolo de la diosa madre, y que lo ponemos ya sea enfrente de nosotros o enfrente del tapete de yoga. And like this, there are many other components. You can have an optional component of weights as well. Y con esto son 12 componentes, incluyendo las pesas. And mantras, you always hear the verse of each asana being chanted. En cada posición vas a escuchar el mantra que está siendo cantada cuando la posición está sucediendo. And then along with each asana, when you're performing, you have various different mudras with your hands or even with your mouth. Junto con el asana, que es la posición, también tienes mudras, movimientos que son con la boca y con las manos. You'll breathe in a certain way or exhale in a certain way with a specific pranayama. Vas a respirar de cierta forma, inhalar de cierta forma, exhalar de cierta forma con el pranayama. You'll seal in that energy with various different bandhas. Con diferentes bandas, la energía se va a quedar en ti. You'll visualize yourself as the name of that asana. Y vas a visualizarte como el nombre de la asana, de la posición. And you'll have a japa rotating in your throat center. Y en el centro del cuello vas a tener lo que se llama japa, que es un mantra sagrado. And then in between some asanas, you'll have a karana, which is a sacred dance movement, actually. Y en medio de las asanas, de las posiciones, vas a tener a karana,
que es un baile sagrado. These are the 12 components that Esto- are a part of an authentic practice. Estos son los 12 componentes que son parte de la práctica de yoga auténtica, no cualquier práctica. Esta es la práctica de yoga original, auténtica. And each component is so powerful on its own. Patanjali himself reveals this about the visualization component. Cada componente es extremadamente poderoso en sí mismo, cada uno de ellos, y Patanjali nos revela esto. He says, Baleshu Hasti Baladini, which means by samyama or contemplation, visualization on the strength of an elephant and other such animals, you actually obtain the strength of an elephant. Wow. Esta es en la visualización, nos dice Patanjali en los Yoga Sutras que por medio de la visualización, si tú visualizas a ese elefante, puedes obtener la fuerza del elefante y nosotros estamos visualizando nuestra más alta posibilidad y para que también obtengamos esa fuerza o esa alta posibilidad. And so in the Nithyananda Yoga sequence, one asana named Gajasana is the elephant posture. En el Nithyananda Yoga, una de las asanas, you're not just performing the asana with, no visualization. You're embodying and visualizing yourself as Gajasana, an elephant, and embodying that you have the strength and power of an elephant. vía todos los elementos, tú estás usando todos tus sentidos, estás visualizando y estás envivando la fuerza del elefante. And with all of these 12 components combined, it can be quite complicated. It can be quite overwhelming. But it's really important to understand that it is first and foremost about the context and starting from wherever you are. Con estos 12 elementos de yoga es muy importante que sepas el contexto de por qué estás realizando yoga. And when you enter into the ritual, the most sacred time to do so and to experience these 12 components is what's known as Brahma Muhurta. La mejor hora para experimentar este ritual de yoga es lo que se llama la hora de Brahma Muhurta, que es la hora de Dios. And in every Ayurvedic textbook, one of the very first verses that they all mention is the importance of Brahma Muhurta, saying that when you wake, Brahma Muhurta is 2 cycles of 48 minutes, so about an hour and a half before sunrise. En todos los libros de Ayurveda habla de la importancia de la hora de Brahma Muhurta, que te pide que los horarios cambian de acuerdo al país o de acuerdo a las temporadas. It's considered as the most ideal time for any spiritual practice because that's where the highest level of prana is most available throughout the day. Es la hora cuando el nivel de prana que es más allá que el oxígeno, es la vida misma, cuando está más disponible para nosotros y la absorbemos más. And it's the best way to tune your biological clock and reverse aging. Y es la mejor hora para obtener la juventud y detener el reloj de la vejez. And what the Ashtanga Hridayam reveals, that says that one should wake up in the Brahma Muhurta for sustaining perfect health and for achieving a nice long lifespan as you desire. Y en el Ashtanga Hridayanam, si ves hasta la parte de abajo, ahí está el nombre, dice que uno debe de despertarse a la hora de Brahma Muhurta para obtener
salud perfecta y una larga vida. And so that's what we're revealing, or we're providing today, or what Swamiji is providing today, is an opportunity to experience that form of Nithyananda Yoga, everything we just revealed, and in a 21-day challenge beginning at 4:30 a.m. during the Brahma Muhurta time. Bien, estamos invitándolos a todos. Vamos a tener un reto de todo lo que acabas de escuchar. Son 21 días que vamos a hacer este reto a la hora de Brahma Muhurta. A la hora estás hablando la hora de Los Ángeles, California, que es a las 4:30 de la mañana. Cada país en América Latina la hora cambia y aún en Canadá el horario cambia. Así es que son 4:30 de la mañana, hora del Pacífico o hora de Los Ángeles, California. So if you'd like to experience Nithyananda Yoga and learn each asana, each of the 108 asanas, and learn how you can perform them to the best of your ability, you're welcome to join these morning yoga classes at 4:30. Si tú deseas experimentar el yoga original y aprender cada uno de los pasos, cómo es que se tiene que hacer, te invitamos a este reto de 21 días. Acompáñanos y recuerdes a las 4:30 de la mañana. Para México, madre, sería 6 o 6:30. Sí, por favor, para los horarios revisen sus calendarios, revisen en la web, por favor. Es 4:30 de la mañana, hora de Los Ángeles. Gracias. These are 1-hour classes. At the end of each class, we'll have a short Q&A as well to, if you have any questions or anything that you'd like to learn a little bit more about the sequence that we went through at that particular day. Las clases son de 1 hora, de 4:30 a 5:30, y después vamos a estar juntos por si tienen preguntas de lo que vamos a aprender todos cada día. Cada día vamos a aprender diferentes cosas. And whatever it is that you want from your yoga practice, this will help you achieve what you desire, whether it's flexibility that you want, strength, especially core strength, a deeper feeling connection to the divine. If you want to manifest more powers, when you get yourself on the mat and experience this ritual of yoga, this ritual of Nithyananda Yoga, you will see that your reality begins to experience a deep space of oneness with what it is that you're wanting to manifest. Sea lo que sea que tú quieras manifestar, ya sea flexibilidad, salud, un cuerpo saludable, bueno, 2 veces salud, sea lo que sea que tú deseas manifestar, el cuerpo soñado, te vas a dar cuenta que lo vas a poder realizar en estos segmentos. The power of authentic yoga, the power of guru, cannot be underestimated with this practice. El poder enorme del Nithyananda Yoga y el poder del guru no tiene que ser subestimado. En realidad te va a traer mucho, te va a brindar mucho. And so if you'd like to join us, you can do so at this link, ecitizen.kailasa.org, every morning, and join us at 4:30 a.m. And that'll be different for each time zones, of course, but 4:30 a.m. Pacific time. And one thing that Swamiji mentioned and taught me was that Nithyananda Yoga is not Nithyananda Yoga if it starts 1 minute late. It is all about integrity, including integrity to time. And so Nithyananda Yoga is you can start it you can say it's starting at 4:30, but unless if you don't start until 4:40 or something like that, he says it's no longer Nithyananda Yoga. El Nithyananda Yoga
Swamiji le dijo directamente que debe de empezar exactamente a las 4:30. Si empieza a 4:31 ya no es Nithyananda Yoga, es otro tipo de yoga. Así es que el tener la integridad con el tiempo, con el horario y con los procesos es primordial. Te invitamos a que nos acompañes, que nos busques, si ves aquí mismo, la página web oficial que se llama ecitizen.kailasa.org. Cuando entres ahí vas a elegir América Latina. Después de América Latina vas a elegir yoga. Te esperamos si gustas entrar directamente en la sala de Zoom, si tienes preguntas, dudas, y para que interactúes con la familia Nithyananda. And so with that, I'll close out this session with what's known as the Purna Mantra. And then afterwards, if anybody has any questions, we'll take a few questions to help answer anything that's come up from this presentation. Bien, con esto vamos a cerrar este segmento y recuerda que te invitamos a que te unas a este reto, sea lo que sea que tú deseas obtener con el yoga, con el Nithyananda Yoga. Te invitamos a que te unas, son 21 días para ti, ya sea para la salud, la flexibilidad, para que experimentes vislumbres de lo que es la eterna juventud. Y nos vamos a reunir directamente en la página web oficial y también vamos a tener reuniones directas en YouTube. Con esto te damos las gracias a todos quienes están escuchando este mensaje en América Latina y gracias a Drida por ayudarnos con este reto de 21 días. Gracias y todos y cada uno. Vamos a cerrar con el Purna Mantra. Las manos, la espalda, cuello y cabeza recta y las manos en Anjali Mudra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Hari Om Tat Sat. Saravam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. Thank you, everybody in Nithyanandam. Gracias a todos. Recuerden inscribirse. Tenemos abajo aquí en el video les voy a dejar los detalles de cómo pueden entrar, cómo pueden inscribirse. Los esperamos a todos, todas las edades, desde los niños hasta los ancianos. Todos lo podemos lograr porque es el centro de energía, un vórtex que es un templo virtual donde vas a poder lograr lo que estás buscando. Nithyanandam a todos. Gracias.